Bendiciones con todos. Tema 39, las verdades de la palabra de Dios. Hoy Jesús siempre cuida de nosotros y utilizamos San Juan capítulo 6, versículo del 16 al 21 que dice lo siguiente. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. El siguiente incidente corresponde a la quinta señal que el apóstol Juan presenta en este evangelio. No debemos olvidar que cada una de las 7 señales que presenta Juan en su evangelio tiene como propósito principal mostrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, mismo propósito de todo su evangelio. Este acontecimiento se encuentra registrado en los evangelios de Mateo capítulo 14, versículo 22 al 32, y en San Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52, pero con algunas diferencias. En Mateo y Marcos se nos cuenta que los discípulos se embarcaron mientras Jesús despedía a las multitudes. Los discípulos se asustaron, pensando que Jesús era un fantasma, y solo Mateo relata el intento de Pedro de ir hacia Jesús caminando sobre el agua. Este maravilloso milagro nos muestra que aún Jesús parezca estar lejos de nosotros, Él siempre vigila de cerca todos nuestros movimientos y en las situaciones más difíciles. Cuando nuestras fuerzas nos abandonan, Él llega para ayudarnos y fortalecernos, conduciéndonos al descanso de nuestras tareas. Este maravilloso evento milagroso de caminar sobre las aguas también nos muestra la supremacía de Jesús sobre los mismos elementos de la naturaleza, un atributo exclusivo únicamente de Dios. Esto debió haber sorprendido en sobremanera los corazones de sus discípulos, que se preguntaban quién era este que tenía tal autoridad. No cabía duda alguna de que se trataba del Hijo de Dios. Jesús vigila todas nuestras acciones. Dice San Juan capítulo 6, versículo 16 lo siguiente: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Marco nos relata que después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús decidió quedarse en la tierra despidiendo a la gente mientras sus discípulos se adelantaban subiendo a una barca y remando mar adentro. Marcos 6:45 dice: Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Beisaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Mientras sus discípulos remaban, Jesús subió a un monte donde podía ver a sus discípulos mientras oraba. ¿Qué dice Marcos 6:46? Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Posiblemente sus discípulos creían que estaban solos, pero no era así, sino Jesús subió a un monte donde los podía ver y posiblemente oraba por ellos. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos solos en la inmensidad del mar de la soledad? Pero no debemos jamás olvidar esta historia que nos enseña que alguien está velando por nosotros. Y ese que quiere velar por nosotros es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores.
La Biblia nos enseña ampliamente que Dios vigila cada uno de nuestros pasos y a diferencia de cualquier vigilia humana, este no se cansa. Mira lo que dice el Salmo capítulo 121, el versículo 4 y 5. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Maravilloso. Esto es lo que hoy hace Jesús. Él no solo vigila y cuida nuestra vida, sino también intercede por cada uno de nosotros delante de su Padre. Como aquella noche subió en aquella colina donde al mismo tiempo que oraba, veía de lejos a sus discípulos. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, cuando las fuerzas nos faltan, Jesús viene a nuestro auxilio. Leemos nuevamente San Juan capítulo 6, versículos del 17 al 20. Escuche. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. De acuerdo a Juan, los discípulos habían remado alrededor de 25 a 30 estadios, que equivalen aproximadamente a unos 5 o 6 kilómetros, y en un viento contrario se había levantado amenazando con una tormenta, lo cual los había dejado muy exhaustos y Jesús veía todo eso. Mira lo que dice Marcos capítulo 6, versículos 47 y 48. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. La cuarta vigilia había caído, lo que significa que era entre las 3 y 6 de la mañana, lo cual nos sugiere que estaba bastante oscuro, lo cual debió haber causado un ambiente de mayor temor al verse cansados y las olas que posiblemente los alejaban cada vez más y más de la orilla. Cuando las fuerzas desaparecían de los cansados brazos de los discípulos, Jesús se decidió a acudir a ellos. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros cuando las fuerzas parecen desaparecer. Y creemos que las olas contrarias de las adversidades nos arrasan. Dios nos da su fuerza para sostenernos y ayudarnos a seguir remando. Así es, Dios nos da la fuerza que necesitamos cuando creemos en Él. Los discípulos estaban tan cansados que cuando vieron acercarse a Jesucristo, se asustaron y lo confundieron con un fantasma. Pero Él los alentó hablándoles en medio de la madrugada para crear en ellos confianza. Miren lo que dice Marcos capítulo 6, versículos 49-50. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Qué hermoso es saber que cuando sentimos desmayar en medio de las adversidades, hay uno que está cerca de nosotros y evitará que nos hundamos. ¿Qué les parece? Miren lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Bendita es la palabra del Señor, ¿no es cierto? Esta promesa nos pertenece. Debemos estar conscientes de que Jesús jamás permitirá que nuestra barca se hunda, sin importar la fuente que sea, lo fuerte que sea la tormenta que estemos atravesando. No importa, Él estará allí,
si creemos en Él. En medio de nuestras dificultades, Jesús nos dirige a tierra firme. Dice San Juan 6:21, ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Cuando sus discípulos oyeron su voz, su alma se calmó y confió, dejando entrar en su barca inmediatamente, y inmediatamente la tormenta cesó y los condujo a tierra firme. Escuche lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 51. Y subieron a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Qué precioso, qué maravilloso, ¿no es cierto? Esta historia sencilla nos muestra una esperanza, el cuidado que Jesús tiene de cada uno de nosotros. Podemos estar seguros que, aún en medio de los momentos más solitarios, Jesús está allí, vigilando y orando por nosotros. Y aunque las olas de la adversidad se levanten y las fuerzas nos abandonen, justo antes de ser arrastrados por ellas, Jesús aparece y nos alienta, calmando toda tormenta y conduciéndonos a la salida de cualquier problema. Amén. Es interesante también ver que muchas de las señales que Jesús realizó fueron hechas delante de muchas personas, obviamente para confirmar su divinidad y la autoridad de sus propias palabras. Pero ahora consideraremos un milagro exclusivo únicamente para los ojos de sus discípulos, lo cual tenía como único fin fortalecer su fe en aquel a quien habían escogido como su Señor. Muchas veces podemos presenciar las maravillas del Señor en medio de la congregación y eso definitivamente es algo que llena de gozo. Pero mucho más glorioso es cuando lo que presenciamos es en privado, cuando Dios se presenta de manera exclusiva a nosotros. Esas experiencias únicas marcan enormemente nuestra vida y fortalecen nuestra fe. Aquel día los discípulos tuvieron ese gran privilegio de presenciar ese maravilloso milagro. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Jesucristo calmando la tempestad en el mar. Jesucristo haciendo toda clase de milagros que nadie más puede hacer porque Él es el único Dios verdadero. Él es el único Salvador. Él es el único camino al Padre. Y Él nos está invitando a través de cada predicación, de cada enseñanza, que vengamos a Él para que le conozcamos, para que le aceptemos y para que comencemos a caminar hacia la vida eterna. Aquí le presentamos la oración de fe, que dice lo siguiente: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Decimos, gracias amado Padre Celestial por regalarme la vida eterna. Se hizo hijo de Dios, se va a dar cuenta que es maravilloso. Cuando nos convertimos en verdaderos hijos de Dios, tenemos todo a disposición de parte de Él. Todo. Podemos hacer una lista enorme de cosas, ¿sí? Lea la palabra, ore, venga a la iglesia para que siga aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, maravillosa. Tu palabra, fuente de vida, tu palabra que cada día nos enseña, cada día nos prepara, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo la haga germinar en cada uno de nosotros. También te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tus bendiciones que son maravillosas cada día, Señor. Padre,
Te damos gracias por la iglesia también. La iglesia necesita una porción de tu Espíritu Santo, mi Dios. Desde los pastores a cada uno de los miembros, mi Dios, para que se levante una iglesia viva, pujante, que predique con denuedo tu palabra. También oramos por los discípulos, por los amigos, por la familia, que necesitan la unción de tu Espíritu Santo también para obedecer tu palabra, para hacer todo conforme a tu voluntad, Señor. Y haya fruto abundante, haya fruto que permanezca, haya fruto que den gloria a tu nombre y den testimonio al mundo, Señor. Y gracias por esa obra maravillosa que tú haces. Por eso te alabamos y te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes también que escuchan la palabra de Dios cada día. No solo escuchemos, también pongamos en práctica. Y algo importante y fundamental, reenviemos esta palabra a otras personas que necesitan conocer estas verdades. ¿Sí? Amén. Les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.